A ver. Todos pongan cara como de que no sabían nada. Muy bien, entonces vamos a hablar de Edward Muybridge y Etienne Jules Marey, que son los padres un poco o los antecedentes directos del cinematógrafo y son, digamos, los primeros que a través del desarrollo tecnológico consiguen generar objetos que ya proyectan una serie de fotografías fijas que se entienden posteriormente como imagen en movimiento, ¿no? Y aquí ya no estamos hablando de animaciones, sino de, o sea, como de pequeñas películas, ¿no? Antes de eso me escriben en el chat que Belén no puede entrar a la clase. Qué raro, según yo ya había entrado. Le pueden avisar, porfa, nada más que, o sea, que vuelva a utilizar con la liga, quizá en otro navegador, si es que tiene problemáticas, porque normalmente a mí me preguntan, ¿no? Para darles acceso y cuando ya accedieron una vez, como que si salen y vuelven a entrar, ya no me tiene que estar preguntando de nuevo el programa. Entonces ahorita no me ha salido ningún aviso. Si no, pídanle que intente entrar con otra cuenta. No sé si tenga disponible ahí la cuenta de algún familiar o alguna otra cuenta de correo con la que pueda acceder para que yo le dé permiso, porque de nuevo, hasta el momento no me ha salido de nuevo el mensaje. Ojalá y se pueda conectar. Entonces, Edward Muybridge es un inglés que durante, digamos, todos sus primeros años, o desde que se conoce un poco de su historia, es básicamente un vendedor de libros, ¿no? Es un vendedor de libros que no solamente vende libros y es, a mi parecer, o sea, no es como que sea muy importante, pero sí es parte de su trasfondo, que es que, bueno, al estar en contacto con los libros, pues de repente se ve, o sea, tiene como de primera mano muchísima información y es alguien que es como altamente creativo y que sobre todo le gusta como esa parte de la inventiva, ¿no? De estar generando objetos, aparatos nuevos. Es vendedor de libros, pues porque eso es lo que la economía lo obligó a hacer. Pero esta actividad que tiene de vender libros, de hecho, le permite estar viajando continuamente entre Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Lo cual es importante porque más adelante vamos a ver que todo lo que desarrolla a nivel tecnológico, de hecho, lo hace justamente en Estados Unidos y no en su natal Inglaterra. Entonces, estamos hablando más o menos de mediados del siglo XIX. La fotografía aparece, digamos, en primera instancia en 1839 con Anna Atkins, ¿no? ¿Se acuerdan de la cianotipia? Pero en realidad el boom de la fotografía se da con el daguerrotipo. Y el daguerrotipo lo que sucede es que como se generan solamente imágenes positivas y es un original y requiere de una exposición muy larga a la luz, pues no es, digamos, estamos todavía muy alejados de la instantaneidad. Sin embargo, con la aparición del daguerrotipo y la incorporación de esta técnica para la captura de retratos, sobre todo, lo que sucede es que se dan cuenta muchos otros inventores que debe haber necesariamente otras técnicas para poder de alguna forma registrar la luz en un medio a través de una cámara oscura, a través de un lente, etcétera, para tener una imagen fija, ¿no? Lo que ya entenderíamos como foto. Y una de esas muchas técnicas que se desarrollan se llama colodión húmedo. Lo que sucede en esos años es que van apareciendo nuevas técnicas y cada técnica distinta que aparece normalmente lo que hace es agregarle como ciertas posibilidades o ciertos beneficios. En el caso del colodión húmedo, aunque para nosotros, digamos, hablando desde el punto de vista moderno, donde la película nos permite sacar, fotografiar instantes en décimas o a veces incluso en milésimas de segundo, porque la película es suficientemente sensible, el colodión húmedo es mucho más sensible que el daguerrotipo, lo cual significa que se pueden reducir los tiempos de exposición muchísimo y esto justamente nos permite generar dispositivos mecanizados que ya, o sea, puedan como calcular el tiempo de la exposición en fracciones de segundo, ¿no? Mientras que con el daguerrotipo ustedes tenían como una cámara de fuelle con una tapa y en realidad la exposición como era tan larga, pues ibas, quitabas la tapa de la cámara,
Acuérdense que estaban estos sujetos así en las sillas con a veces cinturones debajo de la chaqueta, etcétera, todos fijos y que les pintaban los ojos en los párpados para que los tuvieran cerrados, porque las exposiciones, de nuevo, a veces tomaban minutos. Entonces, pues solamente le ponías la tapa a la cámara y ya. Entonces, bueno, eso de instantáneo no tenía absolutamente nada. El colodión húmedo lo que tenía justamente era que reducía esos tiempos de exposición a unos cuantos segundos en un inicio y poco a poco, dependiendo del lente que tuvieran, de la situación de luminosidad, pues iban reduciendo cada vez más y más y más y más estos tiempos. Entonces, Edward Muybridge entra en contacto con esta técnica fotográfica que se llama colodión húmedo y la aprende estando todavía en Europa. Y posteriormente, en alguno de sus viajes, obviamente estoy abreviando su historia, pero logra conseguir un trabajo para fotografiar uno de los parques nacionales más famosos que conocemos de California, que se llama el parque de Yosemite, ¿no? Donde pues hay ahí como muchísimos paisajes y donde de alguna forma ya hay como una tradición, porque más adelante, a principios del siglo XX, también aparece, por ejemplo, Ansel Adams, que trabaja exactamente en este mismo lugar. Y de alguna forma, aquí, durante esta actividad, es donde Edward Muybridge empieza a ganar renombre en California y donde la comunidad, que es una comunidad bastante nueva, en el sentido de que California es como todavía el salvaje oeste, donde no muchísimas personas se han decidido mudar hacia ese lado, en comparación de la costa este, donde pues ya hay asentamientos como Nueva York, como Filadelfia, etcétera, que ya tienen mucho tiempo de existir, como que en California todavía hay, digamos, muchísimo espacio que está inhabitado, ¿no? Entonces, él va y hace estas fotografías con el colodión y de nuevo empieza a generar como un nombre dentro de la comunidad de los californianos. Y en algún momento hay una, y si buscan a Edward Muybridge, normalmente su historia siempre la comienzan desde este punto, que es el gran debate que existe sobre cómo es que los caballos corren, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el caballo ha sido utilizado durante muchísimos siglos para la guerra, después para cuestiones agrarias, después también para cuestiones como de deportes, etcétera. Entonces ha sido un animal que muchísimo tiempo ha formado parte de la vida del ser humano. Sin embargo, por la velocidad a la que nosotros podemos percibir la realidad, siempre existía el debate de si el caballo en algún momento levantaba las cuatro patas del suelo o si siempre había una de las cuatro patas en contacto con el piso a la hora, sobre todo, obviamente, a la hora de estar corriendo a máxima velocidad, ¿no? Que es cuando es tan rápido el movimiento que no se alcanza a percibir. Y si bien fue un debate que, de nuevo, o sea, durante muchísimo tiempo se comentó sin tener ninguna forma de comprobar ninguna de las dos teorías o posturas, lo que sucede en algún momento es que Leland Stanford, en una reunión, empieza a tener justamente este debate con algún otro señor riquillo y, pues como ya saben, junto con la riqueza viene un poquito la posibilidad de generar hacer... de poner a alguien a trabajar o investigar simplemente para deducir qué es lo que, cómo es que se da realmente esa situación, ¿no? Y no sé si a ustedes les suena el apellido Stanford, pero bueno, una de las universidades más importantes, pues no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial o con más reconocimiento, justamente es la Universidad de Stanford, que está en California. Y lo que sucede acá es que Leland Stanford, pues era como dueño de muchos sistemas ferroviarios en Estados Unidos. Entonces, bueno, básicamente era un señor que ya la había armado en la vida y tenía muchísimo dinero para gastar. Entonces tenía por ahí una finca en Palo Alto, donde para justamente comprobar quién era quien tenía la razón, Stanford, a través de recomendaciones, se entera de este señor Muybridge que hace inventitos y que es fotógrafo, etcétera, y justamente le pide y financia una investigación para justamente ponerle fin ya a este debate y tener una respuesta a si los caballos
en algún momento levantan las cuatro patas y esta pintura que estamos viendo justamente es una pintura de Jericó, ¿no? Y vean cómo los caballos están volando, ¿no? Por los aires, como si fueran el caballo de Superman. Y es chistoso porque para nosotros, de nuevo, como cultura contemporánea, que ustedes ya han visto correr caballos en películas y en slow motion, etcétera, pues si bien quizá ahorita al preguntarles no todos sepan la respuesta a si el caballo levanta las cuatro patas o siempre tiene una en contacto, definitivamente, o sea, sabemos que los caballos nunca adquieren como esta postura que estamos viendo ahí, ¿no? O sea, de hecho nos resulta bastante irreal cuando la realidad es que, o sea, Jericó cuando los pintó así, a nadie le asombraba la postura, ¿no? Ni nadie creía que estaba mal, es simplemente, de nuevo, como hay ciertas cosas que no alcanzamos a ver, pero nuestra mente de alguna forma tiene que hacer un esfuerzo por entender lo que está frente a nosotros y entonces genera imágenes que a veces no son reales, ¿no? Como justamente como esta pintura. Y a través de la visión de un artista, pues también este se convierte de nuevo como en la forma de ver cómo corren los caballos de toda una sociedad que tiene acceso a ver esta pintura y dice, ah, claro, entonces ven un caballo y de repente alcanzan a ver algo que ni siquiera está ahí. Y eso, bueno, de nuevo, creo que es rescatable porque es muy interesante cómo la visualidad puede dictar, ¿no? De nuevo, formas de ver. Entonces, utilizando el colodión, lo que hace Edward Muybridge es generar, obviamente desde cero, así como todo un sistema que le permita con las tecnologías existentes en ese momento hacer un experimento el cual posteriormente se pueda mostrar como una evidencia irrefutable de que el caballo, o sea, o levanta las patas o siempre tiene una pata pegada al piso, ¿no? Entonces, esto, obviamente como fotógrafo, pues él sabe que la fotografía, en esta cuestión de la creación o generación de una imagen mecánica que sirve de alguna forma como vestigio, como evidencia, pues es el medio idóneo, pero en ese momento pues no hay una mecanismo que permita a una cámara pues fotografiar al caballo a esas velocidades y hacer tantas fotografías, ¿no? Entonces se encuentra con la problemática de generar todo un sistema que le permita fotografiar al caballo, ¿no? Entonces, con la ayuda, obviamente se tiene que dedicar un montón de tiempo a esto y con la financiación de Stanford, pues logra generar un sistema que al final se obtiene como resultado estas fotografías o esta serie de fotografías que estamos viendo. Aquí estamos viendo 16 fotografías. Por ahí yo he encontrado datos de que en realidad Muybridge obtuvo 24 fotos, ¿no? O sea que de hecho colocó, ahorita vamos a ver, 24 cámaras, hizo 24 exposiciones, pero al final en 16 es donde se alcanza a ver el recorrido completo, ¿no? Las otras 8 fotografías simplemente son como repeticiones más o menos de lo que se están viendo en estas 16. Entonces, aquí se genera un bucle y pues se acuerdan del zotropo, del fenaquistiscopio, justamente como que 16 se convierte durante mucho tiempo en ese numerito mágico, ¿no? Para hacer, para dar la ilusión del movimiento y de nuevo, movimientos cíclicos. Entonces, ese es el inicio del desarrollo del sopraxinoscopio, que vamos a ver un poquito más hacia el final de esta conversación sobre Edward Muybridge. Y antes de eso, me gustaría como que viéramos cuál es el resultado, ¿no? De un lado tenemos las fotografías, digamos, y del otro lado tenemos como una versión animada. Y esto era porque, de nuevo, en el momento en el que se realizó, en realidad las placas de colodión tampoco eran, o sea, sí eran mucho más sensibles que el daguerrotipo, etcétera, pero no eran tan sensibles como para generar una imagen con suficiente claridad o nitidez. Entonces, estas fotografías se tenían que pasar, que calcar y se tenían que pintar con tintas ya sobre papel para justamente poder delimitar perfectamente bien la silueta de este caballo con este jinete. Y también si se fijan hay como toda una serie de números, ¿no? Hay como una cuadrícula en la parte de atrás que indica sobre todo el movimiento, ¿no? La distancia que está avanzando el caballo.
Y lo que sucede aquí es que finalmente se dan cuenta de que sí, el caballo en un momento levanta las cuatro patas del piso, pero justamente en el sentido contrario de como lo estábamos viendo en la pintura de Jericó, que es no cuando tienen las patas extendidas hacia adelante y hacia atrás, sino cuando de hecho las tienen contraídas justamente debajo del cuerpo del caballo. Y si ustedes lo ven aquí, bueno, hay un momento donde muy claramente se ve como las cuatro patas están así como justamente dobladas debajo del caballo, ¿no? Entonces, con eso, digamos, se manifiesta, ya queda perfectamente claro cuál es la realidad. Sin embargo, esto da apertura a una investigación mucho más amplia, porque algo que empezó de nuevo como un debate entre copas, entre gente de opulencia, de repente da resultados que maravillan a las personas, ¿no? Porque estas fotografías que primero se muestran así como animacioncitas y que donde no hay movimiento, Muybridge se da cuenta de que las puede proyectar o más que proyectar, las puede animar a través del uso de zootropos, por ejemplo, ¿no? Para que justamente se vea la animación y el caballo ya en movimiento. Entonces, esto es en 1872 y se llama, bueno, Sally Garnett at Gallop, que es uno de los caballos de competencia, ¿no? Este caballo pertenecía a Leland Stanford y era como su caballo más premiado y ganador de carreras, etcétera, ¿no? Era un pura sangre, pero bueno. Entonces, ¿cómo es que Muybridge inventa, o sea, cuál es el dispositivo, el aparato que inventa para poder generar esta animación? Pues de entrada, o sea, como necesitan una cantidad de luz tremenda para que se pueda registrar esto en el colodión, pues tienen que estar en un exterior. Entonces, por eso se van a esta finca de Palo Alto, donde hacen todo este montaje. Y el montaje, por un lado, consiste en, dentro de este edificio que estamos viendo, hay 24 cámaras. Estas cámaras la podemos ver en la esquina inferior derecha. El sistema de obturación es básicamente, vean, como dos cortinillas, dos mascarillas que cae, o sea, en algún momento esto que está en la digamos, como en una postura superior, está arriba, cae y a través de ese orificio es que las cámaras o los lentes alcanzan a ver y cuando cae hasta abajo, vuelven a quedar cubiertas las cámaras por otra mascarilla o por otra especie de cortinilla, que es pues básicamente el sistema de obturación que se sigue utilizando en muchísimas cámaras reflex, aunque sean digitales, ¿no? O es algo muy, muy similar. Dos cortinillas, una que abre, deja pasar la luz y otra que cierra. ¿Y qué era lo que detonaba este movimiento o este obturador? Pues eran básicamente unas cuerditas que estaban justamente sujetando estas cortinillas en la parte superior y que cuando el caballo empezaba a correr, iba rompiendo cada uno de estos listones y al romperlo, pues el obturador caía y era cuando dejaba pasar luz hacia las placas de colodión, ¿no? Ahora, esto requería de muchas personas. ¿Por qué? Porque el colodión es una técnica que se tiene que preparar al momento de hacer la exposición. Una placa de colodión pues es básicamente una placa de vidrio que se le pone colodión, que es una sustancia un poco como gelatinosa y deja una película un poco gelatinosa que se mete en un baño de nitrato de plata, lo cual la hace fotosensible y después por eso se llama colodión húmedo, porque para exponer esa plaquita la emulsión tiene que estar húmeda. Si dejamos pasar muchos minutos o hace mucho calor, esta sustancia como gelatinosa que es el colodión se empieza a resecar y hay un momento donde se empieza a agrietar y entonces pierde sus cualidades fotosensibles y ya no sirve para la captura. Entonces es como, bueno, tenemos 24 cámaras, pues necesitamos 24 placas de colodión, entonces se necesitan varios asistentes que simultáneamente todos preparen, porque se tiene que hacer de nuevo en una situación de luz controlada, como ahora sí que la fotografía plata gelatina, ¿no? Los que tuvieron experiencia en entrar al laboratorio ahí con la luz roja, pues justamente el colodión es exactamente lo mismo, ¿no? Y se metían en las
en las cámaras y simplemente, ya que todos estaban listos, pues se dejaba correr al caballo para que fuera rompiendo cada uno de estas cuerditas y se consiguiera la exposición. Ahora, en el lado contrario del caballo había un muro perfectamente blanco para que la silueta del caballo fuera todavía más visible, ¿no? Para que fuera muy evidente cuál era la postura conforme iba avanzando. Y en este muro había mediciones, ¿no? De nuevo, de cuántos pies o yardas, porque bueno, como están en Estados Unidos, no se mide con el sistema métrico decimal, sino con el sistema imperial. Entonces, cuánto iba avanzando, ¿no? Y de estas placas, de nuevo, ya que se habían expuesto y todo, era que se obtenía finalmente las calcas que después se pintaban con tinta que daban lugar a estas cuadrículas que veíamos hace rato con la silueta del caballo perfectamente negra, ¿no? Entonces, voy a detener aquí tantito. Muy bien. Si alguien falta, avíseme para esperarle y si no, para ya continuar con la clase. ¿Todos están por acá? Voy a asumir que sí. Entonces, bueno, también es muy sonado eso de que mató al amante y quién sabe qué, que son ya como chismes un poquito de la historia, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que pues, fue declarado inocente. Entonces, vean, ser un artista loco les va a dar licencia para hacer algunas cosas que no están como tan bien. Depende de qué tan bueno sea su abogado. Pero no se confíen. Entonces, a partir de ese primer intento, o de esa primera experimentación, lo que sucede con Muybridge es que consigue que este Stanford siga financiando más experimentos, ¿no? Y tiene acceso a través justamente de, digamos, esos contactos de gente medio ricachona a animales exóticos de zoológicos o un montón de gente contratada, personas, para ser fotografiadas. Y empieza a generar un montón de estudios. Y estos estudios, si bien no tienen mucho que ver, digamos, con el campo artístico, sí son estudios que tienen como una gran valía del lado científico, ¿no? Y un poco esta reflexión va en el sentido de que el arte siempre está en contacto con la tecnología también, ¿no? No en el sentido de que utilicemos la tecnología para crear, sino que en este sentido como que alguien creativo, alguien con cierta sensibilidad, justamente con una necesidad de ver algo, es quien de alguna forma da pauta para que después esta como curiosidad que tenemos de ver lo que no se puede ver se empiece a manifestar en todos lados, ¿no? Entonces, también empieza a trabajar con otras universidades ya en un sistema, digamos, como en un carácter más académico y empieza a generar como todos estos estudios que son de nuevo como estudios nuevos con el sistema este de multicámaras. Entonces llega a tener así muchísimas, ahí dice, es un 1 con 4 ceros, pero debería ser un 1 con 5 ceros, ¿no? Más de 100,000 imágenes individuales de todas las animaciones, de todas las pequeñas películas que fue generando, ¿no? Y ahorita vamos a ver, no sé si completo, pero si no, sí un fragmento de una colección de esas películas. Entonces, para proyectar esto, porque ya que tiene como esta gran cantidad de animaciones y de estudios, lo que empieza a hacer es también pues, el trabajo de difusión, ¿no? Que es muy normal en el campo de la ciencia. Y lo que hace es pues, hacer unas giras por Europa, sobre todo, pero para presentar estas animaciones
a una audiencia, pues obviamente tiene también que pensar en un dispositivo que le permita mostrarlo ante muchas personas de manera simultánea. Y es ahí cuando, de nuevo, su contacto con el zootropo, con el fenakistiscopio, justamente le permite generar este dispositivo que es el zoopraxinoscopio. Y ahorita también les voy a poner un videito de una réplica del zoopraxinoscopio, por si a alguien le interesa ver más o menos cómo está construido. Y esto como tal ya es un proyector de cine, ¿no? La diferencia con el cinematógrafo Lumière es que, bueno, el cinematógrafo Lumière servía tanto como para capturar como para proyectar las imágenes. Y lo más importante es que Muybridge utiliza estos discos de cristal que alcanzamos a ver ahí en la esquina inferior derecha. Y pues son animaciones entonces muy cortitas. El cinematógrafo, como vamos a poder ver más adelante, al utilizar película dentada, pues permite hacer tomas muchísimo más largas, ¿no? Entonces, este aparato que estamos viendo aquí solamente sirve en salas como de comisiones, etcétera, de universidades, pues ir cambiando estos discos que primero están en blanco y negro y ya después lo ayudan a colorearlos y ya se pueden ver a color, como digamos en relación a la linterna mágica, etcétera. Y que básicamente este aparato, o sea, tiene en la parte de atrás una lámpara. Para ese entonces ya existe la electricidad en algunas partes de Europa y ya pueden utilizar energía eléctrica para encender la lámpara que deja salir un haz. Aquí un disco, que justamente es un disco que tiene la misma función que el fenakistiscopio o que el zootropo. ¿Se acuerdan que tenían estos orificios que al girarlos eran los que permitían el paso de la luz? Y después adelante tiene otras placas de latón que también abren y cierran para también modular un poco y controlar mucho mejor la exposición. Y el disco se ponía enfrente, estaba a través de un lente, el cual hacía que ya cambiara el tamaño, ¿no? Y se magnificara. Entonces, esta es la forma en la que él empieza a hacer esos tours por Europa que pues ya le generan muchísimo, muchísimo renombre. Entonces vamos a ver, de nuevo, les voy a pasar acá en el chat el link. Esto sí es un poquito largo. Creo que tenemos tiempo porque vamos, que solo vamos a ver otro autor hoy. Vamos a verlo. Espero que no se aburran mucho. Pero es justamente una colección de la función de Edward Muybridge, ¿no? Entonces, yo lo pongo aquí, de nuevo, pueden abrirlo en otra pestaña y verlo con el audio, etcétera. Cuando terminemos, pues ya solo avísenme que ya terminaron para continuar con la clase, ¿ok? Entonces, bueno, en esa colección no había animales, pero también seguro si buscan por ahí, igual yo puedo también ver si encuentro. De repente también tiene estudios sobre animales, ¿no? Para justamente ver la locomoción en estas mismas circunstancias en las que estábamos viendo. Ahora, no sé si notaron que algunas, sobre todo al principio, como que están un poco sepias. Y es porque el colodión generaba como tal como un negativo. Y eso, para positivarse, se tenía que hacer con otra técnica, que era papel salado. Entonces el papel salado tiene estas tonalidades como sepias que nosotros reconocemos en la fotografía un poco antigua, ¿no? Y por eso de repente hay una parte donde hay muchas fotografías sepia. Después, en lugar de utilizar cámaras así como que lo que las activa es este cordoncito, pues ya idea distintos mecanismos para que las distintas cámaras pues estén sincronizadas y que vayan disparándose una después de la otra. Aquí la cuestión es que Muybridge no logra hacer todas las tomas con una sola cámara, sino que siempre está utilizando varias cámaras y por eso en algunas, sobre todo las que están, por ejemplo, de frente, como que parece que el punto de vista va subiendo o va bajando, ¿no? Y es porque justamente como tiene varias cámaras, pues tiene que ponerlas unas arriba de otras y de hecho las pone con un súper telefoto para que no se vea tanto la diferencia, ¿no? Del personaje, pero en el fondo podemos ver el personaje como que se mantiene en el mismo lugar, pero el fondo podemos ver como si está cambiando y parece que el fondo sube y el fondo baja y es justamente por esta diferencia de perspectiva.
También vemos otra solución que justamente ahorita vamos a hablar de ella, que se llama bullet time en la actualidad, que es que pues era, o sea, se fotografiaban 4, 5, 6 cámaras al mismo tiempo de un sujeto justamente para ver una posición, pero desde distintos ángulos, ¿no? Y esto es algo que de hecho se abandonó en, digamos, en la creación de películas durante muchísimo tiempo y que se retomó hasta hace pues, más o menos 20 años con la película de Matrix. No sé si estoy hablando de historia antigua para ustedes, pero bueno, es que yo sí alcancé a ver Matrix en el cine, ¿no? Seguramente algunos de ustedes estaban naciendo por aquellas épocas, pero hay una escena como muy, sobre todo en la uno hay unas escenas como que se volvieron como muy famosas y es justamente, digamos, esta misma, esta misma estructura, esta misma forma de captura que hizo Muybridge, la vuelven a generar en Matrix, que es poner un montón de cámaras, obviamente todas las cámaras con el mismo modelo de cámara, el mismo lente, la misma distancia focal, enfocadas en el mismo lugar, y al mismo tiempo que se estaba grabando con una cámara de cine, en algún momento todas estas cámaras toman ya sea foto en algunos casos o video, y después justamente se va obteniendo de cada una de estas cámaras pues una parte de la grabación y después se ensambla todas juntas, ¿no? Y a esto se le llama bullet time. Y es algo que, bueno, como pueden ver, requiere de muchísimo equipo para poder lograr, ¿no? Porque pues si quieren un giro alrededor de alguien de 24 cuadros, pues necesitarían 24 cámaras, todas colocadas en un array o en una especie de estructura para que la distancia sea la misma, etcétera, y que consiguientemente cuando reproduzcas la foto de cada una de estas, no sé, veintitantas cámaras o 60, dependiendo del movimiento, lo que suceda es que el movimiento se vea fluido, ¿no? Todo esto tiene que estar como perfectamente bien medido, de nuevo, en cuestión de cómo va elevándose la altura gradualmente y la separación entre las cámaras para hacer que el movimiento sea un poco más lento, o si las cámaras están más separadas, que el movimiento resultante sea un movimiento más rápido, ¿no? Entonces aquí, bueno, también hay una escena donde esta chava Trinity en la película de Matrix salta y parece que se queda congelado y justamente la cámara como que gira alrededor de ella. Y de nuevo, es esta misma solución, ¿no? No es que la cámara se haya movido alrededor. Y esta cuestión de las multitomas o los multiángulos, en realidad, pues también da como paso a otro tipo de imaginario visual, ¿no? Que es la fotografía estereoscópica, que no sé si algunos de ustedes conozcan o hayan visto alguna vez. Estas están animadas, ¿no? Pero muchas de estas fotografías lo que se hacía era tomar una foto como con la cámara, o sea, viendo al mismo sujeto, pero con una separación de unos cuantos centímetros, que es como hay un promedio, digamos, de distancia entre lo que hay del ojo izquierdo al ojo derecho. Y para hacer ahora películas también estereoscópicas o 3D, como les quieran decir, o fotografía estereoscópica, pues hay veces que con una sola cámara podías hacer las dos tomas, o se inventaron cámaras que tenían justamente esos dos puntos de vista, que con un solo clic de la cámara se obturaban las dos tomas y en la película quedaban por separado. Entonces, cuando bueno, ahorita de nuevo las estamos viendo una tras la otra, pero cuando nosotros con un aparato como el que en la fotografía en medio hay una mujer que tiene un dispositivo para ver fotografía estereoscópica, entonces metías como cada fotografía enfrente de un ojo y cada ojo veía finalmente el ángulo que debería de ver, y lo que sucede es que finalmente el cerebro reconstruye la sensación de profundidad, ¿no? O sea, el cine 3D estereoscópico, la fotografía estereoscópica en realidad no es que tenga, o sea, que haya profundidad y haya movimiento, más bien solamente es una cámara que toma de dos puntos de vista distintos, que al nosotros poder ver como individualmente, independientemente cada canal, nuestro cerebro ya hace la mezcla necesaria para entenderlo como profundidad, ¿no? Y es por eso que dicen que la gente que pierde un ojo, etcétera,
pierde la sensación de profundidad, ¿no? Porque o sea, nosotros hacemos, no concienzudamente, ¿no? Más bien nuestra mente en automático hace todos los cálculos de distancia. Y también por eso es que a la distancia, o sea, ya cuando estamos muy lejos de un objeto es muy difícil saber si está cerca o está lejos, porque perceptivamente para nuestros ojos ya se ve exactamente igual. Nosotros alcanzamos a entender de profundidades y distancias, pero con los objetos que están relativamente cerca de nosotros, ¿no? También existen, por ejemplo, estas camaritas que de hecho todavía pueden conseguir si a alguien le gusta, o sea, le interesa este tema. Estas cámaras las venden muy seguido ahí en internet, las Nimslo, y es una cámara de película que obviamente le metes, o sea, rollo de 35 milímetros no te da 36 exposiciones regularmente porque cada uno de estos lentes tiene como un compartimiento por separado y cuando tú le das clic toma la fotografía desde estos 4 puntos de vista distintos, ¿no? Y lo que te genera son fotografías, digamos, el tamaño del cuadro no es como el de 35 milímetros, que es 36 por 24 milímetros, sino son fotos más chiquitas, pero que finalmente si las digitalizan, mucha gente está haciendo esto, se ha puesto un poco de moda, ¿no? Por eso se los pongo, está haciendo estas animaciones, que de nuevo son de un solo instante, ¿no? Aquí no hay una narrativa, no hay el tiempo no está avanzando, sino es un instante, pero al ser visto desde distintos puntos de vista, pues da como esta sensación un poco de volumetría, ¿no? Entonces son imágenes que tienen como cierto volumen, ¿no? Como una cualidad ahí medio escultórica, porque cuando las ves, sobre todo si las ves así como en pantallas grandes, de repente se siente una presencia distinta, incluso en cosas tan cortitas como la que estamos viendo, que en realidad solo son 2 cuadros, ¿no? De nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Dudas hasta acá? No. Todo bien. Entonces, pues vamos a continuar. Solo hay una duda que tengo es si saben cómo funciona el cine tridimensional. O sea, ¿alguien sabe cómo es que funciona cuando ustedes van al cine y por qué les ponen esos anteojitos especiales? No. O sea, sé que genera como unas imágenes que están desfasadas, pero no sé cómo los lentes codifican eso Es que- y lo Ujú. construyen para la Creo que imagen. Me imagino que es son, como el principio de la estereoscopía. Exacto, son como filtros polarizados o algo así. exactamente. Son filtros polarizados. Cuando se hace una película en 3D, bueno, hay de 2 formas, ¿no? Una es como lo que sucedió con las versiones originales de Star Wars, que después la sacaron en versión 3D y ahí básicamente contrataron a un estudio de postproducción justamente para, como esa película se grabó con una sola cámara, un solo lente, un solo punto de vista, tuvieron que digitalmente recortar las figuras de los fondos y después, o sea, hacer como esa pequeña diferencia que hay entre el ángulo que ve un ojo y ve la ilusión digitalmente, ¿no? Lo cual es bastante complicado. Pero en la actualidad ya todas las películas se graban con cámaras que tienen 2 lentes. Y la distancia, de nuevo, entre esos 2 lentes es aproximadamente la distancia que existe entre el ojo izquierdo y el ojo derecho. Y yo sé que hay gente que tiene los ojos como más pegados a la nariz y otros así que parecen como, sí, del de la era del hielo, que los tienen más separaditos. Pero en general hay un promedio más o menos ahí de la distancia que tiene que haber entre los 2 ojos. Entonces, cuando, de nuevo, un ojo ve con una perspectiva y coincide de nuevo con esta distancia del otro, todo lo demás ocurre en nuestro cerebro. ¿Cómo es que logran eso en la sala de cine? Bueno, acuérdense, quizá ustedes no sé si lo experimentaron, pero hubo una época hace muchos años que ni siquiera a mí me tocó, que eran estos lentes que tenían como filtros rojos, ¿no? No solo para ver películas, sino había libros que justamente estaban impresos en rojo y en azul. Entonces, cuando uno veía esos libros, lo que sucedía es que justamente había 2 tomas, ¿no? 2 fotografías, una al lado izquierdo, otra al lado derecho. Y entonces, si tú tenías, por ejemplo, en el ojo izquierdo un filtro rojo, entonces, o sea, para que ese ojo pudiera ver una imagen, la imagen estaba impresa azul.
porque si tú tienes un filtro rojo en este ojo y hay tinta roja, no la ves porque todo se ve rojo, ¿no? Entonces tú tenías un filtro rojo en el ojo izquierdo y la imagen que correspondía a la toma del ojo izquierdo la imprimían en tinta azul sobre estos libros o estos pósters. Y hacían lo mismo del otro lado. Tú tienes el filtro azul en el ojo derecho y entonces imprimían con tinta roja lo que correspondía al ojo del lado derecho, ¿no? Entonces tú ya veías, o sea, un ojo veía un canal, aunque estaban impresos sobre la misma hoja, el ojo izquierdo solamente veía cierta información y el ojo derecho solo veía cierta información. Era un poquito molesto porque sí veías tridimensional, pero veías monocromático y aparte en el cerebro como que estaba este empalme de las tonalidades rojas con las azules que de alguna forma crean un poquito como de estridencia, ¿no? Como se soluciona actualmente en las películas de cine es que hay dos proyectores. Hay un proyector, más bien es un proyector doble que está proyectando sobre la misma pantalla, la misma superficie, dos imágenes. Y uno de estos proyectores trae un polarizador que, digamos, está orientado para solo dejar pasar, por decirlo de una forma muy básica, la luz horizontal, y el otro proyector está con el polarizador horizontal para proyectar solamente luz horizontal. Y lo que ustedes tienen en los lentes es justamente dos polarizadores que están también en direcciones encontradas. O sea, un polarizador va a dejar pasar la luz vertical y otro la luz horizontal. Y entonces, aunque estén proyectadas las dos imágenes sobre la misma pantalla, y por eso cuando ustedes ven el cine tridimensional sin esos anteojos, se ve todo borroso, y es porque, de nuevo, los ojos están viendo ambas imágenes. Cuando se ponen los lentes es que, digamos, generan esa independencia que se requiere en cada uno de los canales, ¿no? El izquierdo y el derecho. Entonces, eso es el principio básico, ¿no? De cómo funciona la estereoscopía ahora en cine, ¿no? Hay también otras tecnologías que son pantallas, que por ejemplo metes una película 3D y lo que hace es que si la película está a 30 cuadros, en realidad la pantalla te muestra 60 cuadros. Te muestra 30 cuadros del ojo derecho, 30 cuadros del ojo izquierdo y las va como, van siendo salteadas, ¿no? Una y una y una y una y una. Y hay unos lentes que se sincronizan con la televisión y estos lentes lo que hace es ponerte como un blackout. Y eso obviamente es muy rápido, ¿no? Son lentes que tienen tecnología de cristal líquido y entonces te van cubriendo un ojo cuando en la pantalla está una imagen y te cubren el otro para que veas la otra y van haciendo de nuevo esto, para que tú puedas ver ambas y de nuevo, gracias a la persistencia retiniana, se unifiquen y tú tengas una sensación como de que estás viendo una imagen unificada, ¿no? Entonces, eso es más o menos. Y finalmente, la última tecnología es como la de no sé si han jugado el Nintendo 3DS, que son pantallas que justamente tienen como una película lenticular y que de hecho es una pantalla que simultáneamente en la pantalla hay líneas de píxeles que están mostrando ángulos frontales, otros ángulos derechos y ángulos izquierdos. O sea, cada fila de píxeles está mostrando como cada 3 filas de píxeles o cada 5 se repite y más bien arriba de la pantallita hay una como, sí, es una película que se llama lenticular para que tú solamente veas uno de esos filas de píxeles simultáneamente dependiendo del ángulo. Entonces, al ser un dispositivo que tú tienes en las manos y mueves continuamente, va cambiando el ángulo de visión y así es como se genera la sensación de tridimensionalidad sin utilizar ninguna clase de dispositivos en los ojos, ¿no? Que también son otras soluciones. Y ya de ahí, bueno, hay tecnologías más novedosas, pero más o menos eso es, digamos, lo que tenemos al alcance y cosas que seguramente ya han experimentado de manera vivencial en los últimos años, ¿no? Entonces, el otro personaje del que vamos a hablar el día de hoy se llama Etienne Jules Marey. Y, como había comentado anteriormente, este sujeto tiene como algunas coincidencias un poco extrañas con Muybridge. Pero bueno, lo más importante es que Etienne Jules Marey en realidad tenía desde antes de conocer a Muybridge ya algunas digamos, como inquietudes en cuanto a encontrar la manera de ver cómo, sobre todo, las aves levantaban el vuelo, ¿no? ¿Cuál era el mecanismo? Porque si bien, bueno, puedes ver un pájaro y ver la estructura de las alas, etcétera, no era posible ver, y de hecho todavía
hace algunos años se seguían haciendo estudios con cámaras de súper alta velocidad para justamente entender cómo es que aleteaban para despegar, ¿no? Del piso, que era como uno de los movimientos más complicados, ¿no? ¿Cuál era ese mecanismo? ¿Cuál era ese movimiento que les permitía despegar? Y la otra es que también en distintas especies de aves el mecanismo es completamente diferente, ¿no? No todas generan el mismo movimiento porque depende de cuestiones fisiológicas, etcétera. Entonces él tenía ya de nuevo estas como dudas, como esta curiosidad. Y es un francés que de nuevo tiene como esta fascinación por el movimiento. Entonces tiene un montón de estudios, sobre todo de vuelos de aves, pero que no se limita a eso, ¿no? Al igual que vimos con Muybridge, le interesa muchísimo la locomoción también del cuerpo humano. Y en uno de los viajes que hace Muybridge por Europa, mostrando todos los resultados de sus investigaciones, es que se conocen. Y en esa pequeña reunión que tienen, empiezan a compartir un poco de información y mucho más para Marey que para Muybridge, esto se convierte como una revelación, ¿no? Porque se da cuenta que hay un método, ¿no? Es posible a través del uso de la tecnología, hay una posibilidad de ver estos eventos que a él le interesan y posteriormente a su encuentro, que es en 1881, él empieza a desarrollar en los años siguientes un dispositivo que, si bien tiene como un principio similar a lo que vimos de Muybridge, que es como hacer multitomas, él genera un aparato completamente distinto. Y este aparato completamente distinto, que se llama la pistola o el fusil fotográfico o el revólver fotográfico, lo pueden encontrar con cualquiera de esos nombres, es justamente lo que le permite a él hacer algo que todavía en la actualidad se conoce como cronofotografía. Y bueno, este sujeto, como lo pueden ver ahí en pantalla, pues si digo, en la actualidad apuntas la cámara hacia alguien, se siente un poco ofendido, invadido. Ahora imagínense pues llegar ahí con algo que de hecho tiene forma de fusil, de pistola, y justamente con, digamos, el mismo sistema de mirillas y todo, apuntar. Entonces la gente lo veía un poco raro, ¿no? Cuando iba ahí a los lagos a fotografiar patos, sobre todo, ¿no? Que fueron sus primeros sujetos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, era muy fácil, como está en una etapa como de pruebas, es muy fácil ir a un lugar donde sabes que siempre están estos animales y tenerlos a tu disposición todo el tiempo antes de pues, meterte en problemáticas de ir a buscar aves exóticas, etcétera, ¿no? Entonces él iba ahí con su fusil o su revólver fotográfico y hacía varias pruebas. Las primeras digamos, resultados que él obtiene, en realidad se hacen en estos como discos de cristal. Y como pueden ver, pues es un disco que está dentro de un dispositivo que justamente nos recuerda a los chambers, ¿no? Los cuartos donde van las balas de un revólver, ¿no? En un sentido es muy similar cómo está funcionando, y también por eso es un disco, ¿no? Que es un sistema que va avanzando y va avanzando el disco, y a través de, bueno, la boquilla como de esta escopeta más bien es un lente, ¿no? Que como las aves están muy lejanas, es un lente teléfoto que captura estos pequeños momentos. Una de las principales diferencias también de Marey con Muybridge es el soporte que utiliza, porque para poder sacar, pues en este caso que estamos viendo, 12 cuadros por segundo, pues lo que necesitas es una película súper sensible, ¿no? Porque entonces cada cuadro máximo puede estar expuesto un 15avo de segundo quizá, o un 12avo de segundo. Entonces necesitas un lente muy luminoso, pero también necesitas que el soporte ya sea muy, muy sensible. Y lo que sucede acá es que, si se acuerdan más o menos de las fechas, pero en los 1880s ya hay película disponible, ¿no? Ya sea a través en Estados Unidos de Eastman Kodak o en Europa a través justamente de los hermanos Lumière, que de hecho vienen de una familia un poco de alcurnia, que parte de sus ingresos y parte de la facilidad que tienen para generar el cinematógrafo es que tienen película a su disposición, porque la empresa Lumière, que es de su papá, justamente produce película, plata gelatina sobre celulosa, como la que ustedes llegaron
quizá a ver o a utilizar sus papás, se toman fotografías en blanco y negro sobre plata gelatina con este mismo soporte que ya tiene una sensibilidad a la luz mucho, mucho mayor, y que de nuevo esa sensibilidad es lo que la permite a Marey ya hacer fotografías de hasta 12 cuadros por segundo, que para la época es una cosa tremenda, ¿no? Si piensan ahorita en las imágenes que estábamos viendo de Muybridge, pues no eran 12 cuadros por segundo para nada, ¿no? O sea, nosotros ya viéndolas reproducidas, las podemos reproducir a 16 cuadros o lo que sea, pero en realidad el movimiento se ve todavía entrecortado, ¿no? Y con 12 cuadros ya había un poquito más de fluidez. Entonces, para la época, 12 cuadros por segundo, de nuevo, es como permitirnos todavía ese instante que se está de alguna forma capturando, cada vez hacerlo más largo y más largo y más largo, ¿no? Y cuando se puedan hacer más cuadros por segundo, ese instante cada vez va perdiendo más esa cualidad de instantáneo y lo podemos ver amplificado, extendido en una mayor cantidad de tiempo, ¿no? Y en algún momento deja de utilizar estos vidrios o estos cristales o estos discos y más bien empieza a utilizar adentro del revólver fotográfico, ya empieza a utilizar película y hay muchas versiones de este revólver fotográfico, unas que vamos a ver más adelante que ya traen como en la parte de arriba les adapta como un pequeño cilindro donde está la película para poder hacer tomas más largas y también más rápidas, ¿no? Y en algún momento llega a hacer tomas y reproducirlas o sea, la reproducción hasta en 60 cuadros por segundo, lo que ya, de nuevo, la sensación de la fluidez del movimiento, pues es muchísimo más natural y pues no se compara, o sea, sí es un gran avance, aunque Muybridge durante todos estos años sigue utilizando su técnica, o sea, Marey de alguna forma crea a partir del mismo principio una forma de fotografiar que le da todavía más detalle, ¿no? Entonces, sus primeros estudios, de hecho, tiene un sistema que permite hacer varias tomas, pero sobre un solo encuadre. Y si ustedes buscan su trabajo como cronofotografía, lo que más van a encontrar son justamente fotografías de este tipo, que sería una técnica de multiexposición sobre un solo cuadro, ¿no? Entonces es un sistema de obturación que va a dejar pasar luz, pero siempre toda va a recaer sobre un solo cuadro. Y en estos, pues él ya tiene que ser un poquito más cuidadoso en cuanto a la iluminación, ¿no? Porque si se acuerdan de sus clases de fotos, si ustedes hacen alguna multiexposición sobre un muro blanco, pues el blanco normalmente se va a comer, porque si durante las 12 tomas siempre hubo una superficie blanca atrás, pues eso va a hacer que todo lo demás se vea como también muy claro, ¿no? Entonces, para hacer estos estudios, pues él ya tiene que tener situaciones de luz más o menos controlada y básicamente me refiero a que tiene fondos negros, ¿no? Para poner animales enfrente y poder hacer estas técnicas de cronofotografía, multiexposición, para que en un solo cuadro pues quede registrada todas las facetas o todas las etapas del movimiento, ¿no? Y esto pues él le empieza a llamar de la fotografía animada, ¿no? Entonces, a mí como tal, o sea, me parece que todavía no es animada porque tiene que pasar todavía un tiempo en lo que él sigue como afinando y dándole distintas capacidades a su revólver fotográfico para que finalmente ya pueda no solamente hacer muchos cuadros por segundo, sino que cada uno de esos cuadros quede registrado en una parte, en película virgen, o sea, en un encuadre completamente limpio y que después eso ya se pueda también ver individualmente y proyectar ya como una animación, ¿no? Donde ya vemos un movimiento en lugar de ver una serie de imágenes estáticas, todas en un mismo encuadre. Entonces, igual que como vimos también con Muybridge, que de repente se obsesiona y empieza como a agotar todas las posibilidades. Hay estudios de Muybridge sobre personas, o sea, que les hacen falta algunas extremidades o sobre personas que tienen enanismo, etcétera. O sea, como que se empieza a obsesionar y es ver. En algún momento, en lugar de seguir desarrollando, ya que la tecnología llega como a un punto donde ya está, o sea, soluciona las problemáticas que tiene cada uno de estos personajes, más bien se dedican a hacer un montón de levantamiento y agotar como todas las posibilidades que tienen a su alcance, ¿no? Y estos estudios lo llevan en 1900 a que el gobierno francés le encargue justamente una serie de fotografías para estudiar a los atletas. Entonces,
digamos, desde que se intenta recuperar esta idea de los Juegos Olímpicos, pues ya saben, hay una idea como de competencia y hay una idea como de récords mundiales, etcétera. Entonces, hay ciertos deportistas que en una época donde todavía no hay entrenadores así muy sofisticados, ni hay técnicas como bien establecidas para correr, saltar, etcétera, etcétera, pues de repente a través de esta observación fue que justamente se abrieron las puertas para entender por qué ciertos deportistas o por qué ciertas personas con ciertos movimientos podían generar resultados contundentemente mejores que los de los otros competidores, ¿no? Y esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, es justamente un trajecito, ya saben, así como un mayón que le ponían a uno de los deportistas, solamente marcando como con estas líneas blancas las extremidades para que en la fotografía resultante, en lugar de tener como todo el cuerpo y toda la... No, pues fuese más fácil justamente observar solamente ciertas partes muy específicas del cuerpo a través de estas cronofotografías, ¿no? Les voy a pasar el link de, bueno, un poquito de lo que acabo de comentarles, y ahorita también les voy a pasar un link con también una selección o una colección, que es muy larga, esa sí la vamos a ver solo un pedacito porque dura 3 horas y cacho. Entonces, vamos a ver ese, y ahorita en 3 minutos vemos el otro, ¿vale? Entonces, ahorita lo que tenemos en pantalla, pues es justamente una de las versiones un poquito más adelantadas del revólver fotográfico, donde justamente podemos ver como en la parte superior ya incluye el carrete de película, ¿no? Y entonces en este pues ya puede poner como una cantidad de película mucho más extensa para hacer tomas más largas y capturar movimientos que de nuevo también ocurrían en una cantidad de tiempo un poquito mayor, ¿no? Entonces, ellos dos conjuntamente son como justamente el preámbulo, ¿no? Ya la antesala del cinematógrafo. ¿Por qué? Porque ya generan sistemas que se pueden utilizar o incorporar posteriormente en una cámara cinematográfica para hacer la cantidad de tomas que se requerían. Incluyeron ya los soportes como la película con la sensibilidad necesaria para tener una imagen bien expuesta con esos tiempos de obturación, y también como todo un sistema de, a través de la utilización de lámparas y lentes, la proyección, ¿no? De estas pequeñas películas o animaciones. Entonces, bueno, esto es solo para mostrar que el interés por los gatos no es nuevo, sino que es un gato, lo están soltando para ver justamente cuál es el movimiento que genera para caer siempre de pie, ¿no? Entonces, antes de pasar a este es lo que quería. Hay como, no, eso no es lo que quería. Hay como un paralelismo muy particular entre Muybridge y Marey, que es, bueno, de entrada, ese punto de convergencia entre lo que es el arte y la ciencia, ¿no? La creatividad, la curiosidad y el desarrollo de tecnologías, y cómo a través de la ciencia también se generan como nuevas experiencias estéticas, ¿no? Y estas experiencias estéticas pues también abren y cambian el entendimiento justamente de nuestro mundo, o de cómo nosotros vivimos, percibimos y navegamos este mundo, a través de justamente hacer visible lo que es invisible, ¿no? Que es como una de las máximas del arte. Es hablar de lo que está ahí, que nadie quiere hablar, hacer visible lo que está ahí, pero nadie quiere ver o que no se puede ver. Y otro paralelismo es justamente las fechas como de su nacimiento y de su muerte, ¿no? Aparte de sus iniciales, que también coinciden. Entonces, son como algunas de, pues estas como cuestiones, pues curiosas que nos da la historia, ¿no? En un momento de grandes inventores, etcétera, como estos dos de alguna forma se dedicaron a lo mismo. Y acá hay son 3:40. Si le interesa, es que es muy largo este video y preferiría que viéramos algo un poquito más contemporáneo.
Ese que acabo de mandar ahí, que también voy a poner en el sitio de apoyo, es una colección sobre los estudios ya de locomoción de Marey, ya después de que obviamente se hace una compilación de todas estas películas y después se encuentra la manera ya de reproducirlas, ¿no? Entonces, si a alguien le llegase a interesar. Pero más que ese, me gustaría que viéramos un par de propuestas un poquito contemporáneas, pero que mantienen como en esencia esta visión de la cronofotografía. Se las comparto para que la observemos. Si yo tuviese que elegir alguna, estaría bueno que eligieran la de Vimeo. Es de una coreografía que se llama Coros. Que, pues, bueno, dura algunos minutos. La podemos aquí en el navegador. Y si quieren la vemos y ya regresamos para hablar de qué va a suceder el miércoles y regresando de vacaciones y ya cerramos la sesión, ¿les parece? ¿Qué les pareció? Está fabuloso. Tanta producción. Me explotó el cerebro. Sí, la verdad es que técnicamente no estoy seguro cómo lo solucionaron, pero me parece que sí es una cuestión como de recorte, ¿no? Y es Lo muchísima cual, producción, ¿no? Porque no solo es como, o sea, se ve que hay como doble exposición y como que lo de las luces y cómo van alejando la imagen y todo eso. Como que no solo cierto, es un tipo, sino es mucha, mucha, mucha producción. sí, es una coreografía donde obviamente se involucraron muchas personas. Es una sola bailarina y, o sea, es una coreografía pensada para eso también, ¿no? En este sentido sería una videodanza, porque es una danza que solamente puede existir en el medio del video y no presencialmente. Pero más que múltiples exposiciones, sí, es una sola exposición y un montón más bien de trabajo de edición y postproducción para poder después empalmarlas, pero que se mantenga, digamos, el escenario y las transparencias donde tiene que haber transparencias, pero que también una mujer pase enfrente de sí misma y que no se vea esa transparencia en algunas otras, ¿no? Entonces sí es un trabajo bastante arduo, porque vamos, yo sé que hay como filtritos en Instagram o cosas así que generan como sensaciones similares, ¿no? Pero cuando hay un poquito más de empeño y más de trabajo detrás, pues sí se alcanza a ver. Entonces, bueno, eso es solo, la intención de eso solo era pues mostrarles un poquito como esa misma, de nuevo, como postura, estética sobre todo, pero pues traído a una producción contemporánea, ¿no? Formas de ver parecidas, con un interés similar a nivel formal, pero soluciones completamente diferentes. Entonces, bueno, ahí les dejo el otro link que es de un realizador que se llama Niv Novak, que justamente es slow motion, ¿no? Es como ver a los bailarines así con cámaras de alta velocidad, que también es una como fascinación que tienen varios videoastas, ¿no? Y que quizá después chequemos un poquito más a profundidad.